¿Oda? ¿Oda? Hola, mis elfos, ¿cómo están? Bueno, basta. Hoy estamos reunidos acá. Chicos, me duele la lengua. Para, porque ahora no puedo dejar de hacer. Pero no, ahora no puedo dejar de hacer. Para, pues me concentro para hablar bien. Para. ¿Por qué hablas como Alonso? ¡Ay, he despertado! Chicos, en el Elfo Investiga de hoy vamos a reaccionar a un caso que han pedido mucho en este canal. Mucho han pedido mucho. Han pedido muchísimo, principalmente Agustín, que fue el único que lo pidió. Hoy vamos a reaccionar al caso de el petizo orejudo. Ya que estamos en esta temporada de Elfo Investiga, yo solo lo pedí. Vos solo lo pediste y vos solo lo votaste en la encuesta encima. Eso fue lo peor, que hubo una encuesta y perdió el petizo orejudo por un solo... O sea, una sola persona lo votó que eras vos. Eso es lo peor. Pero bueno, vamos a ver el caso del petizo orejudo. Ya que en esta temporada de Elfo Investiga estamos viendo casos de asesinos en serie o asesinos en multitud. Vamos a ver el caso de un asesino argentino que no habíamos visto. Habíamos visto en esta temporada de asesinos que estuvimos viendo, habíamos visto a Gilla Murano. Y ahora nos toca ver a otro argentino. Algo que no nos enorgullece, ¿no? Asesinos. Al petizo orejudo. Vamos a reaccionar a un video de Magnus que me mandaron para que vea. Me lo mandó Aparato. Que se llama La cárcel del fin del mundo y el petizo orejudo. Caso completo. Vamos a ver qué onda. ¿Estás arrepentido de lo que hiciste? Después del penal de Ushuaia no hay nada. Penal para ir a morir, en fin. ¿Dónde habla Magnus Mephisto? Este es un caso que me interesa mucho porque al día de la fecha este lugar se convirtió en un sitio turístico. Mucha gente lo visita y puede recorrer la cárcel y puede ver dónde estuvo encerrado, por ejemplo, el petizo orejudo u otros criminales infames de la historia nacional. Y creo que tiene un valor histórico bastante importante, además por cómo fue emplazada esta cárcel en medio de la nada y cómo, más allá de todos los impedimentos que tenían para huir, contaba con este desierto de nieve que les impedía totalmente intentar escapar o intentar refugiarse en algún lado, porque no había ningún lugar en donde esconderse. La cárcel del fin del mundo yo no sabía qué era, ¿eh? La cárcel del fin del mundo es una cárcel que está en Ushuaia. ¿Le gustaría visitar una prisión abandonada? Ubicada en uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra. Si va, tenga cuidado. Porque podría cruzarse con el asesino en serie más famoso de Argentina. Aunque claro, él falleció hace más de 80 años. ...14 de diciembre de 2019... Ushuaia, Argentina. Desde el cierre de sus puertas... la aparición de presencias extrañas... y sucesos tenebrosos... quebrantaron la paz de este penal... ubicado en la ciudad más austral del mundo... y considerado el presidio más inhóspito del planeta. Paranormal TDF
es un grupo de Ghost Hunter que aseguran haber encontrado pruebas de cómo se vivía en aquel infierno helado. En el recorrido que hacemos nosotros con el grupo Parramatta F, utilizamos todos los aparatos que tenemos, que son cajas de espíritus, grabadoras de psicofonía. Casa También fantasmas tenemos son. la Spirit Box, donde podemos tener interacción en tiempo real con la entidad, con el fantasma. Encontramos en la cárcel del fin del mundo desde psicofonías hasta fotos de sombras o inclusive de una silueta completa. Las psicofonías son la grabación de manifestaciones espirituales. Hay muchos casos, tanto en video como en audio, Pará, ¿y que el se han petiso captado orejudo? espíritus. Está bueno igual esto, ¿eh? Hay varios presos que se daban a conocer por su número de preso. ¿Me puedes decir tu número de preso? Los integrantes de TDF aseguran que en una de las psicofonías se oye claramente una voz identificándose con el número 46. ¿Pero qué podría significar aquella cifra? ¿Acaso un mensaje? Y de ser así, ¿de quién? Los historiadores del lugar cuentan que había un preso con el número 46. De él parece ser que no se sabe mucho. Lo que sí se sabe es que se llamaba Nicolás Martín y que estaba allí para cumplir su condena por un doble homicidio. ¿Habrá sido su voz la que aparece en aquella grabación? ¿Habrá sido esa su manera de demostrar que aún continúa entre las frías paredes de la prisión? El penal de Ushuaia es el precipicio, es el borde del precipicio. Luego del canal de Beagle, pasando las islas chilenas, está la Antártida. Después del penal de Ushuaia no hay nada. Está la nada. Gustavo Cosentino lleva casi 20 años trabajando como guardia en el Museo de la Prisión y afirma haber vivido muchas experiencias para las cuales no tiene una explicación. Algo hay por ahí cuando hay menos movimiento, está más calmado de noche, creo que se activan un montón de Nos cosas. fumamos un par de porritos. He visto también muchas sombras, pero estás observando y te pasa alguien así y dices, no sé, hola. Pero sí. Pero chicos, es inchequeable. Pasó. O sea, literalmente puedo ser yo al lado de la cámara diciendo... ¿Entendés? O sea, puede ser el chico que me mandó la anécdota hoy hablando raro, ¿se acuerdan? No sé. Pero los expresidiarios podrían no Mirá ser cómo los los únicos vestían, que ¿no? ahí se manifiestan. Una mujer que iba a visitar a su hijo muchas veces a esta cárcel. Ella hacía un largo viaje hasta este lugar. Pero ¿qué sucedía? Su hijo tenía muy mal comportamiento, entonces casi siempre estaba encerrado en el calabozo de castigo, por lo cual ella muy pocas veces lo veía. En una de esas tantas visitas le comunicaron que finalmente su hijo había fallecido de tuberculosis. Ella obviamente entró en estado de shock y salió corriendo de la cárcel y empezó a correr alrededor del predio. Y finalmente quedó atrapada por la nieve y por el viento y falleció congelada, siendo encontrada semanas después por los guardias de esta cárcel del fin del mundo. Se dice que un guardia custodiando el patio del hall central aparece esa dama de blanco en la planta alta del pabellón 4, cerca de la quinta o sexta celda de la parte superior, y aparece el espectro y se le va derecho al guardia que tenía el fusil cargado. Y alcanza ¿No a tirar tiene dos como tiros mucha cara de argentino ese chabón? y quedan impactados en el techo. Claro, Es que hay que atravesaron la reventar, no sé sombra. qué hay acá, pero hay. La cárcel de Ushuaia está situada en el extremo más austral de América del Sur. El frío intenso, el olvido y el abandono completan una postal tenebrosa de lo que se denominó el domicilio legal del infierno. No hay que olvidar que la cárcel de Ushuaia fue construida por los presos. Y además ¿Mirá? aserraban leña. Iban en un tren, llamado el tren del fin del mundo, como la cárcel,
donde los enviaban a la mañana No temprano miraban Netflix esos, al bosque a cerrar leña y bueno, volvían ya sobre el final del día. Eso Al sí que final no miraba de su el construcción Netflix. llegó a tener 5 pabellones de manera radial, con 75 metros de largo cada uno, 386 celdas, para un penal que llegó a tener 600 internos. Ah, el doble de las celdas que tenía, 2 por celda. Desde más Buenos o Aires se menos. tardaba un mes en llegar. Cuando llegaban, les pegaban un buen baño con agua helada, No. les cortaban el pelo, recibían un traje a rayas, negro y amarillo, Corte el niño, el pijama 4 raya. sábanas, un colchón, 2 calzoncillos. Nada, un penal para ir a morir, en fin, en definitiva. La prisión del fin del mundo se hizo conocida por las terribles condiciones en las que vivían los presos. Sin embargo, muchos de ellos eran la representación misma de la crueldad humana. Uno de los internos que estuvieron dentro de la cárcel del fin del mundo fue el infame Petiso Orejudo, este hombre que fue tristemente célebre por haber asesinado muchos niños. Algunos los ahorcó, a otros los mató incrustándoles un clavo dentro de su cabeza o tornillos. Finalmente fue atrapado y fue derivado a historia del esta Petiso cárcel del fin Orejudo. del mundo, donde muchos reos de extrema peligrosidad eran encerrados. Lógicamente, los primeros días de detención no fueron nada fáciles con el Petiso Orejudo, sobre todo por su conducta. Había un médico en ese entonces que quería practicarle la teoría de Lombroso. Esa teoría decía que la maldad tenía que ver directamente con el aspecto físico de las personas. Es por No. eso que él proponía curarlo. ¿De qué forma? Achicándole las orejas. Lógicamente, este procedimiento nunca se llevó adelante. Y el final ya del Petiso Orejudo fue misterioso, digamos. Hay una leyenda según la cual él quemó a la mascota de un grupo de internos, un gato. No. El Petiso muere de una hemorragia intestinal posterior a aquella supuesta golpiza que dice que habría recibido por parte de los internos. Estaban muy enojados porque había quemado a su mascota. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Dónde están los restos del Petiso Orejudo? No se sabe. Lo ¿Qué? que ¿No- sí se no están sabe los es que la restos? prisión del fin del mundo es el último lugar en el cual el Petiso Orejudo fue visto con vida. Y muchos aseguran que una parte de él continúa estando allí. En una oportunidad tuvimos la suerte de contactar Raro. con él, con el Cayetano Godino, en uno de los recorridos nocturnos que hacemos dentro del presidio, en el fondo, en el baño. Hicimos un par de preguntas si podemos contactarnos con él, con un aparato que tenemos nosotros, que se llama Spirit Box. Mediante eso le hicimos una pregunta muy particular, que si estaba arrepentido de sus crímenes, a lo cual dijo que no estaba arrepentido. Godino, ¿estás arrepentido de lo que hiciste? Es toda esa maldad acumulada lo que transforma a la prisión de Ushuaia en un sitio tan tenebroso. Son ecos de ese pasado oscuro lo que los guardias y visitantes dicen escuchar. Este lugar, al haber sido hogar de tantos criminales peligrosos y al haber escondido tantas historias truculentas, tiene cierta densidad en su existencia. Tiene Eso seguro. mucho sufrimiento escondido que quedó de cierta manera grabado entre En tu sus cara, paredes y familia entre los Warren. barrotes. Y hay mucha energía, tanta negativa y es un lugar muy Y feo. positiva no hay. Y es Negativa, oscuro, todo negativo. Frío, estás encerrado en tu libertad, más que sea, estás al horno, estás en el infierno de verdad. La prisión del fin del mundo fue un infierno en medio del hielo. 76 años después de su cierre, los trabajadores y visitantes del museo afirman que el lugar está repleto de presencias sobrenaturales. ¿Serán acaso las almas de los presos que aún hoy siguen cumpliendo la condena de quedarse en esas gélidas tinieblas? Raro el para final del siempre? Petiso Orejudo igual, ¿eh? Yo creo que lo más inexplicable que sucede en esta cárcel
es que muchas veces muchos visitantes aseguran haber visto sombras, haber escuchado ruidos, incluso los guardias que trabajaron tienen infinidad de historias que sucedieron ahí. Este lugar, al haber sido hogar de tantos criminales peligrosos y al haber escondido tantas historias truculentas, tiene cierta densidad No, pero eso seguro, viste que los lugares así en general son densos, pero eso... Yo ahora, lo de la psicofonía, los cazafantasmas, que contactaron al petizo, que esto, que lo otro, ya ahí eso... El video viejo de Magnus cuenta más a detalle la historia del petizo. Ya ahí eso, viste, quedará en el creer de cada uno, si lo quieren creer o no, el hecho de las psicofonías, los fantasmas, las sombras y demás. Ahora, sí es una realidad que uno cuando entra a un lugar siente las energías y vos sentís en lugares así, como pasa mucho en los hospitales, un ambiente muy denso que te hace bostezar, que te hace dar sueño, que te baja totalmente la energía, la vitalidad, es como que te baja mucho. Hay lugares que realmente son así. Yo imagino que esa cárcel del fin del mundo es uno de esos lugares así. Me sorprende mucho que nunca hayan encontrado los restos del petizo. Dicen, la historia que se cuenta es que mató a la mascota, prendió fuego a la mascota de uno de los internos de la cárcel del fin del mundo donde él quedó preso, y los internos lo cagaron a palo y murió por un desangramiento interno. Pero a mí lo que me hace un poquito cuestionar eso es decir, si fueron realmente los reclusos los que lo mataron, ¿por qué nunca apareció el cuerpo? Siento que capaz ahí hubo un encubrimiento de algo, no sé. Hola, hace 7. Porque si no, ¿por qué nunca habrían encontrado el cuerpo? ¿Me entendés? Tendría que haber, o sea, el cuerpo tendría que haber estado ahí, lo tendrían que haber enterrado y tal vez fueron los guardias. Y a mí me suena más a eso, a mí me suena más que capaz fueron los guardias y lo encubrieron, y al encubrirlo sí, nunca se encontraron el cuerpo. Pues si hubiesen sido los internos, ponerle la historia del gato, que tipo está re bien, por el petizo orejudo, un hijo de remil puta, que encima te prende fuego a la mascota que tienen los pibes en el pabellón, y bueno, si te cagan a palo y te moriste porque te cagaron a palo, bueno, cagate. No lo digo como... Pero si hubiesen sido los reclusos, hubiese quedado el cuerpo ahí, lo hubiesen enterrado y fue. Sin embargo, el cuerpo nunca se encontró. Capaz que para mí va más por el lado de... Capaz los dirigentes de la cárcel o los mismos guardacárceles estaban recontra hasta las bolas del petizo orejudo y dijeron, este enfermo, mirá, vamos a hacerlo empanada y lo... Vamos a hacerlo empanada y lo desaparecemos y nadie lo va a venir a reclamar. Y dicho y hecho, nadie lo fue a reclamar y a nadie le importa un carajo donde estén sus restos hasta hoy en día. Para mí viene más por ahí la mano. Elfa investiga. Re. Bueno, y este es un video que cuenta un poco más sobre el caso del petizo. Precisamente del petizo orejudo. Un caso bastante turbio, porque incluye a una persona con problemas mentales y muchos intentos e incluso un asesinato de un niño. Así que el día de la fecha les voy a estar contando es la un historia Magnus real muy antiguo de Cayetano Santos Godino, alias el petizo orejudo. Cayetano Santos Godino nació el 31 de octubre de 1896 en Buenos Aires. Era hijo de 2 inmigrantes calabreses, Fiore Godino y Lucía Rufo, y tenía 7 hermanos. Su padre era un alcohólico golpeador, enfermo de sífilis. Su madre quedó contagiada de este mal. Siempre sobreprotegió a su hijo, con quien durmió en la misma cama hasta que el chico tenía 10 años. Entre los 5 y 10 años, Cayetano concurrió a varios establecimientos educativos, de donde siempre era expulsado por su mal comportamiento. Aunque su madre siempre decía que eran los demás niños quienes lo molestaban y agredían. El 28 de septiembre de 1904, claro, la madre lo sobreprotegía, durmió con él hasta que tenía como 80 años. A un terreno baldío, a Miguel de Paoli, un niño de casi 2 años de edad. Lo arrojó encima de unos arbustos llenos de espinas y procedió a golpearlo repetidas veces con una piedra, hasta que apareció un policía y lo paró. Cayetano
tenía apenas 7 años de edad al cometer este ilícito. Le mintió, por supuesto, a su madre, diciéndole que el otro niño había comenzado a agredirlo y que él solamente se estaba defendiendo. Este tipo de excusas serían repetidas a lo largo de su vida. En 1905, y con el mismo modus operandi, Cayetano llevó a su vecina Ana Neri, de 18 meses de edad, a un baldío, donde comenzó a golpearle la cabeza con una piedra. Un policía lo vio y volvió a detenerlo, pero fue liberado esa misma noche por ser un niño de 8 años. Fue entonces cuando la gente le puso el sobrenombre que lo acompañaría por el resto de su vida, el petizo orejudo. Petizo es una palabra del lunfardo, un dialecto que hablaban los tangueros a comienzos del siglo XX y que básicamente significa pequeño o de... Chicos, sí, petizo orejudo, pues básicamente era un enano con 2 orejas como Dumbo. O sea, el nombre tampoco es muy difícil de entender, porque ahí vi que pusieron el chat, ¿y por qué le decían orejudo? Y pues tenía 2 cachos de oreja, parecía Dumbo. ¿Por qué le decían orejudo en vez de Dumbo? Esa es la pregunta. ¿Estaba mal de guachín? Sí, el petizo orejudo es uno de esos pocos casos que empezó a cometer actos ilícitos desde que era muy pequeño de edad. Tipo, de hecho, Magnus acaba de decir que creo que al primer pibito que lo cagó a palos con una roca fue a los 7 años. O sea, muy de chiquito, muy de chiquito. Y es uno de los pocos, creo que el único caso, porque toda esta temporada del Film Investiga fue asesinos en serie, pero creo que este es el único caso que han empezado a matar desde niños. Porque ponele Jeffrey Dahmer, que mal no recuerde, como que mataba animales, pero no mataba personas. La primera persona que mató ya era adolescente. Igual que el Pogo, igual que... creo que es el primero que de niño, de tan chico, 7 años, y matando de una manera tan violenta. Porque de una manera tan violenta, chicos. Ni una película de terror. Ni una película de terror te pone esas cosas. Claro, todos los que hemos visto arrancaron de adultos o de adolescentes. De la adolescencia para arriba arrancaron. Sí tenían ciertos comportamientos raros de niños, sí han sufrido cosas de niños, sí, pero no que hayan literalmente matado. Y menos, de una manera tan violenta, creo que es el primer caso que vemos. Peor que una película de terror. Baja estatura. Y orejudo, por supuesto, era por el tamaño de sus orejas, que, además de ser grandes, él utilizaba un corte de pelo al ras, por lo cual esto hacía que resaltara la mamá lo odiaba, alrededor de su pequeño rostro. En marzo de 1906, volvió a llevar a una niña a un baldío donde intentó estrangularla. Como no consiguió matarla, la enterró viva. Cuando la encontraron, ya estaba muerta. Cayetano tenía apenas 8 años y ya había asesinado a su primera víctima, aunque esta vez no lo relacionaron con el asesinato. A los 10 años, Cayetano pasaba el tiempo torturando animales. Perros, gatos y pollos fueron las primeras víctimas de su saña, hasta que fue descubierto por su padre. Este hecho ocasionó que fuera recluido en la Alcaldía Segunda División más de 2 meses. El 9 de septiembre de 1908, el petizo orejudo intentó ahogar a Severino González Caló, de 22 meses de edad, pero nuevamente fue detenido a tiempo y liberado al otro día. Apenas 6 días después, el 15 de septiembre, quemó con un... Este literalmente es el hijo del demonio, Nació con la maldad y no es culpa de la madre. Mirá que la madre habrá hecho, La madre habrá hecho, pues ya la nombró varias veces, dijo que durmió con ella hasta los 10 años, que lo sobreprotegía, que esto, que lo otro. Mirá, hemos visto casos peores y conocemos capaz de personas cercanas que han tenido infancias peores y no son este monstruo. Chicos, esa maldad le vino al cerebro así de fábrica. No, ni la madre, ni el padre, ni tu puta madre. Esa maldad le vino de fábrica, chicos. Vino del mismísimo infierno ese niño. No me jodan con que es culpa de la madre o el padre. No. Cigarrillo encendido los párpados y los ojos de Julio Bote. Encendido los párpados. Apenas 6 días después, el 15 de septiembre, quemó con un cigarrillo encendido los párpados y los ojos de Julio Bote, de 20 meses de edad. Pero esta vez consiguió huir. El 6 de diciembre, sus propios padres volvieron a llevarlo a la comisaría. Esta vez permaneció encerrado 3 años en la colonia de menores de Marcos Paz.
A petición de sus padres, fue liberado el 23 de diciembre de 1911, pero, a diferencia de lo que se esperaba, su violencia empeoró. Los padres le habían conseguido un trabajo, pero solo duró 3 meses en él. Ya desempleado, volvió a vagar por las calles. Tenía 15 años de edad y un expediente criminal tan ancho como el de alguno de los peores delincuentes argentinos de la época. Pese a ello, 1912 fue un buen año para el joven infanticida. El 26 de enero, Arturo Laurona, de 13 años de edad, fue encontrado muerto a golpes en una casa desocupada. El 7 de marzo de ese mismo año, el petizo orejudo incendió el vestido de Reina Bonilla Vainikov, de 5 años, quien sufrió terribles quemaduras y murió días después. ¡No! Alegó que había sido un accidente. Chicos, ¿cómo se nota que el video de Magnus es viejo? Porque Magnus ya no es tan explícito. Magnus ya no es tan explícito con los videos que hace. ¿Cómo se nota que el video tiene más de 7 años, No, durísimo todo, boludo. Antes de continuar con esta historia, les pido por favor que si les está gustando, por favor... Magnus, por favor, acabas de decir algo terrible, pero esto es como yo pidiendo donaciones. Casos policiales que seguramente ustedes me recomienden en los comentarios. A finales de septiembre, el niño asesino incendió una estación de tranvías. Incendio que fue controlado por los bomberos. El 8 de noviembre intentó estrangular al pequeño Roberto Russo, pero fue detenido. Esta vez fue procesado por intento de homicidio, pero lo liberaron por falta de méritos. El 16 de noviembre... ¿Por qué lo liberan todo el tiempo, boludo? Gitoni, quien solo recibió heridas leves, ya que Cayetano fue detenido por un policía. A finales de noviembre incendió 2 galpones que fueron rápidamente apagados. El 20 de noviembre raptó a Catalina Neolener, quien comenzó a gritar cuando Cayetano le propinó las primeras patadas en el rostro y la cabeza. Esto alertó a un vecino de la zona que la rescató. Ay, por Dios. El 3 de diciembre, y así todo no lo mandaron... el petizo orejudo cometió su crimen más atroz. Encontró al pequeño Jesús Giordano jugando en la puerta de su casa, la Quinta Moreno. Le ofreció comprarle caramelos y logró llevárselo. En un almacén en las cercanías compró caramelos y le dio algunos. Lo llevó a una quinta cercana y prometiéndole más caramelos lo convenció de entrar. Allí tiró al menor al suelo e intentó estrangularlo con la soga que llevaba como cinturón. Pero como se resistía, cortó la soga y la usó para atarle las piernas y las manos. No. Comenzó a golpearlo hasta que tuvo la idea de introducirle un clavo en el cráneo. Comenzó a buscar el clavo y se encontró con el padre del menor en las afueras de la quinta. Cuando este le preguntó sobre su hijo, el petizo orejudo le respondió que no sabía dónde se encontraba. Luego, ingresó nuevamente a la quinta con el clavo. Tomó una piedra que usó como martillo, clavando la cabeza del niño, que murió durante el violento hecho al destrozarle el clavo el cerebro. Después, el petizo orejudo cubrió el cuerpo y huyó del lugar. El niño asesinado fue encontrado minutos después por su padre. A las 20 horas de ese mismo día, Cayetano fue al velorio de su víctima para presentarle sus respetos a la familia. Al acercarse al ataúd, decidió tocarle la cabeza al cadáver para comprobar los efectos del clavo. Este movimiento fue detectado enseguida por el padre de la víctima, quien dio aviso a la policía. ¿Y sí? A las 5:30 horas del 4 de diciembre, Cayetano fue detenido, confesando finalmente todos sus crímenes durante un duro interrogatorio. En estas declaraciones se pudo por fin establecer la lista total de sus víctimas y los nombres de cada uno de ellas. Cabe destacar que todos eran niños. Miguel de Paoli, intento de asesinato, fue golpeado y arrojado sobre unas espinas. Ana Neri, intento de asesinato, golpeada en la cabeza con una piedra. NN, asesinada, enterrada viva luego de un intento de estrangulamiento. Severino González Caló, intento de asesinato, intentó ahogarlo. Julio Bote, lesiones, fue quemado en los párpados y ojos con un cigarrillo. Arturo Laurona, asesinado, fue golpeado y luego estrangulado. Reina Vainikov, asesinada, su vestido fue incendiado y murió días después. Roberto Russo, intento de asesinato, sufrió estrangulamiento. Carmen Gitoni, intento de asesinato, fue levemente golpeada. Catalina Neolener, lesiones, solo recibió golpes y patadas ya que sus gritos alertaron a un vecino. Gesualdo Giordano, asesinado, fue golpeado, estrangulado y su cabeza atravesada por un clavo. Confesó además haber torturado y matado innumerables animales y provocado 7 incendios. Asesino, infanticida, sádico, torturador, pirómano, incendiario, era un psicópata desde su infancia.
El 4 de enero de 1913, el petizo orejudo ingresó preventivamente al hospicio de las Mercedes, donde su violencia estalló peor que antes. Intentó asesinar a varios internos, pero lo detuvieron antes de que pudiera hacerlo. Debido a los informes médicos que lo declaraban un enfermo mental, el juez Oro lo sobreseyó por considerarlo irresponsable de sus actos y ordenó que permaneciera en el hospicio. Este fallo fue confirmado por el juez de segunda parece que se escapó mi instancia, pero perro. el 12 de noviembre de 1915, la Cámara de Apelaciones lo condenó a prisión por tiempo indeterminado, porque no era un imbécil absoluto como lo establecía el artículo 81 del Código Penal argentino. La Cámara sostuvo además que había mejorado debido al tratamiento dado en el hospicio, por lo que el 20 de noviembre ingresó en la Penitenciaría Nacional. El 28 de marzo de 1923, Cayetano fue trasladado al penal de Ushuaia, donde permaneció encerrado y vigilado durante 10 años. A comienzos de 1933, torturó y asesinó a 2 gatos que eran las mascotas del penal. A causa de este hecho, los presos lo emboscaron y le dieron una golpiza que lo dejó muy grave. Permaneció en el hospital del penal varias semanas. A partir de 1935 estuvo constantemente enfermo y sin recibir visitas, hasta que murió en Ushuaia el 15 de noviembre de 1944 en condiciones poco claras. Muchos lo admiraron y convirtieron su nombre en sinónimo de lo criminal. Hasta la fecha, el petizo orejudo ha sido materia de diferentes estudios, libros e incluso una película llamada El Niño de Barro. Hasta aquí la historia de Cayetano Santos Godino, alias el petizo orejudo, uno de los criminales más salvajes de la historia argentina. Si les gustó este video, por favor dejen su like. Se escapó mi perro a la vereda con mi prima. Voy a seguir contando historias de asesinos en esta sección y también de casos inconclusos. Bueno, chicos, igual escuché todo. Boludo, se escapó Titán a la vereda. Mi prima tratándolo de entrar. Creo que es el caso más turbio, más sangriento, más sádico y más horrible que hemos visto. Porque el chabón, además, era chico. ¿Cuántos años tenía? Cuando empezó a cometer crímenes tenía 7 años. ¿Y a qué edad fue preso definitivamente a la cárcel del fin del mundo? ¿A qué edad? No, es un caso, creo que de los peores que vimos. Pero no de los peores en el sentido de que el video está bueno todo. Ay, chicos, me ahogué de que me puse nerviosa. El video está bueno todo, pero hola Dante, ¿cómo estás? Pero la verdad que es el peor caso que vimos en el sentido de que es el más sangriento y horripilante. Antes de los 14, toda la lista de homicidios e intentos de homicidio con tortura que cometió el chabón. A los 14 años creo que ya fue preso a la cárcel del fin del mundo y murió ahí, donde nunca se encontraron los restos. Antes de los 14 años el petizo orejudo lo mandaron preso. Ahí a la cárcel del fin del mundo en Ushuaia, que es donde al principio del video escuchamos que nunca se encontraron los restos, que se cree que lo mataron unos reclusos por prender fuego al gato que era del pabellón. Cosa que no se sabe, para mí los tenía hinchados las pelotas a los guardacárceles y a los dirigentes de la cárcel y lo hicieron boleta, lo pasaron a valor y lo desaparecieron. Porque si no tendría que estar el cuerpo enterrado en algún lado, o por lo menos quemado o algo, pero no. No había nada, no se sabía nada de los restos de él. Entonces, bueno, es raro, la historia oficial dice que lo mataron unos reclusos, pero no se sabe. Igual, bien merecido, el chabón era un monstruo. Es de esos casos que literal nació como un monstruo. Esto empezó en el 1900. Las cosas eran muy diferentes, sí, pero era maldad pura. Era maldad pura. Y a todos niños mataba. Desde los 7 años hasta antes de los 14 mató o intentó matar a un montón de personas. Que no solo intentaba matar, sino que torturaba y experimentaba con el dolor. No tenía ningún tipo de empatía por el dolor ajeno. Eso es lo más terrible de todo, que no tenía ningún tipo de empatía por el dolor ajeno. Porque ponerle al nene que le clavó el clavo en la cabeza, que después vaya al velatorio como si nada, como si lo quisiese, como si lo vaya a despedir,
y estando el nene en el ataúd, le revise a ver qué le había dejado el clavo. No tenía ningún tipo de empatía y tenía una mente macabra, como hemos visto en casos de asesinos adultos. Entiendo que era otra época, era en el 1900, por eso tanto como que iba a la correccional y salía peor, iba a la correccional, la mamá pedía que lo suelten y lo soltaban, y era como, bueno, no tiene fin, tipo, lo meten a la correccional y lo sacan todo el tiempo. Yo te digo algo, a este apenas nació, apenas agarró el primer bebé que tenía, chicos, 18 meses de vida, había que meterle un tiro en la cabeza y ya está, No tiene maldad pura, una persona así no tiene vuelta. La impunidad para hacer todo eso, que se entiende, o sea, no, a ver, no sé si puede ser, yo creo que con la gravedad de los crímenes, no sé si no puede ser juzgado como un adulto, pero la impunidad de que la mamá vaya a pedir que lo suelten y que lo suelten, habiendo sido un intento de homicidio, y enterró a una nena viva. Y así hizo un montón de cosas. Prendió fuego a otra nena, prendió fuego a lugares. Y uno diría, los padres, la madre, sí, la madre, vaya a saber la infancia que tuvo, vaya a saber los padres que ha tenido, que bueno, acá no se ha indagado mucho en quiénes fueron los padres de él y lo que le hayan hecho, como que no se habló mucho de eso, pero nada justifica ese tipo de maldad, porque incluso hemos visto casos de criminales adultos que hasta la adolescencia, adultez, ninguno hacía nada de los que hemos visto. Y han tenido padres malos. Pero el chabón realmente no se sabe mucho de su familia, pero era un tipo de maldad extrema, una mente que te digo, tenía, o sea, gracias que lo metieron preso de chico y que no llegó a hacer peores cosas. Porque tenía en sus crímenes, tenía la torpeza de un niño, creo yo. Tenía la torpeza de un niño, pero lo dejabas crecer unos añitos más y se hacía un asesino en serie que no lo encontrás más, porque ya era demasiado maquiavélico y sanguinario para ser tan pequeño. Estaba esa creencia de que la maldad estaba en sus orejas. Mi abuela siempre contaba eso. Claro, pero después tenés a todos los orejones que son malos. Y no todos los orejones son malos y no toda la gente que tuvo infancias de mierda, con madres y padres de mierda o madres y padres que los caguen a palos. Chicos, conozco gente que han tenido infancias realmente desprotegidas, donde han sido desprotegidos, han sido niños desprotegidos que han sufrido muchas cosas y no son esta maldad. O sea, no creo que no se puede culpar a nadie. El chabón nació con la maldad en la sangre. No se explica, nació con el cerebro retorcido y maldito, y odiaba a los niños. Claramente odiaba a los niños. Porque encima todas sus víctimas eran niños y muy chiquitos, bebés. Y él tenía encima, vos fijate, la picardía y la maldad de negarle al mismísimo padre del nene que estaba torturando, negarle que estaba con el hijo. Y después ir al velorio y revisar lo que le había hecho. Vos fijate esa maldad y perversidad en un nene tan pequeño. Después ha matado cantidad de animales, ha prendido fuego a lugares, todo, pero lo peor que hizo fue lo de los niños. El clavo era de 10 centímetros, sí. Sí, una locura, sí. No sé si por odiar, sino por ser presa fácil niños y animales. Sí, capaz iba a ser mucho más difícil a un adulto, pero yo lo consideraría también como una especie de odio peculiar, porque eran niños y eran bebés y nunca intentó con otro tipo de persona. No, terrible. Creo que uno de los casos más turbios que hemos visto hasta ahora en Los Elfa Investiga, Creo que uno de los casos más turbios.